Buen día, señor. El día de hoy vamos a realizarles algunas maniobras para detectar lumbalgia. En las primeras maniobras que vamos a realizar va a ser la de Galway, seguida de la Lasegue y la de Bragar. En la primera maniobra lo que vamos a realizar es pedirle que extienda su extremidad, mientras yo tomo la otra con mi otra mano sobre su columna vertebral, y al elevarla si se detecta algún dolor. Esto es para detectar algún tipo de dolor verificar la articulación de las caderas y las acromialgias sean normales. En la siguiente maniobra lo que vamos a realizar es, tomándolo desde el talón, elevar hasta 70 grados, y si presenta algún dolor o alguna parestesia se considera positiva. Esta es la maniobra de Lasegue. Y en la maniobra de Bragar lo que vamos a realizar es hacer una flexión activa del tobillo del paciente, también para verificar si hay aparece dolor. Eso indicaría radiculitis. Gracias. Bien, ahora procederemos a realizar la maniobra de Neri forzada. Esta va a consistir en que el paciente, con los pies colgando, vamos a evaluar si hay compresión de la raíz nerviosa en la pierna afectada. Vamos a pedirle, con la ayuda en una forma pasiva, a que pueda tocar su mentón, con el mentón, la barbilla, su barbilla, el esternón. Y al haber dolor, al hacer esta posición, no debe de haber ningún dolor, y la prueba es positiva si encontramos dolor. Si la prueba es negativa, no haber dolor, nosotros al elevar la pierna afectada del paciente en esta neri forzada, el dolor reaparecería, indicando que hay con la compresión de raíz nerviosa. No. En las siguientes pruebas vamos a realizar la prueba de aprehensión anterior o la estabilidad del hombro. Vamos a pedir al paciente que abduzca el brazo, lo ponga en ángulo de 90 grados, y lo que vamos a realizar es hacer una extensión forzada de la articulación del hombro, y para detectar si hay dolor, si el paciente siente alguna luxación o alguna contracción. En caso de ser positiva, va a haber una contracción involuntaria hacia adelante y pues sería un gesto muy doloroso. Esta sería la prueba de aprehensión anterior o prueba de estabilidad del hombro. Otra para evaluar las pruebas de si hay lesión en el músculo subescapular es la prueba de Gerber, que pues vamos a colocar el hombro en extensión y rotación interna, de modo que va a quedar el dorso de la mano junto a la espalda del paciente. Y lo que vamos a realizar, vamos a solicitar que el paciente desplace la mano hacia atrás y que nos indique si hay algún tipo de dolor. En caso de que contrarresistencia, sería positiva. Esta sería la prueba de Gerber. La otra sería la presión del abdomen, que vamos a pedirle, por favor, vamos a pedir al paciente que se voltee hacia la cámara. Va a pedir que presione contra su abdomen, vamos a intentar que el paciente intente hacer presión justo en la boca del estómago o en el abdomen, y el paciente va a intentar llevar el codo hacia adelante haciendo presión, y la prueba es positiva mientras se le mueve el codo anteriormente o si el paciente extiende el codo. Entonces, si indica alguna prueba, una lesión en el hombro, si el paciente lleva además hacia adelante el codo o el hombro al hacer la presión del abdomen, en este caso es negativa. En las siguientes pruebas que siguen será la maniobra de Aple inferior, en la que consiste en el paciente en bipedestación. Debe poder tocarse con el brazo, con un hombro, poder tocarse el hombro opuesto, o bien la punta de los dedos en el ángulo inferior de la escápula contralateral. Vemos que en este paciente puede tocarse más arriba del ángulo inferior de la escápula. Este es la maniobra de Aple inferior. Ahora también tenemos la maniobra de Aple superior, que sirve para el músculo supraespinoso, que es similar a la inferior, solamente que debe tocarse los bordes superior e inferior de la escápula del mismo lado. Vemos que el paciente sí puede en estas condiciones tocarse la punta y hacia arriba de la misma escápula del mismo lado. Ok, entonces en esta prueba es negativa también. También tenemos algunas otras maniobras, como la de Jove o la de lata vacía, en la que vamos a pedir al paciente que tenga su codo en extensión. Vamos a pedirle que haga el gesto como si vaciara una lata vacía, y en esto vamos a evaluar una flexión horizontal de 30 grados y una rotación interna.
en la que va a efectuar una presión hacia arriba, hacia abajo del brazo. Entonces el paciente va a intentar elevar su brazo, indicándonos si hay algún dolor en la articulación del hombro. También tenemos la prueba del músculo infraespinoso, en la que se llama prueba de LAC. Vamos a evaluar el músculo infraespinoso. En esta prueba de LAC, el paciente vamos a pedirle que se siente, que ponga los codos en flexión de 90 grados, justo como está así. Y vamos a colocar nuestras manos sobre el dorso de las manos del paciente y se le va a pedir que efectúe una rotación externa. Y pues aquí vemos que el paciente sí efectúa una fuerza considerable, una presión a nuestra fuerza, indicando que esta prueba también es negativa. En caso de ser positiva, indicaría alguna lesión en el músculo infraespinoso. Esta fue la prueba de LAC. Bueno, en las siguientes pruebas vamos a proceder con la prueba de NIR clásica. Esta consiste, vamos a tener que tomar a nuestro paciente su brazo afectado y vamos a bloquear la escápula y vamos a pedirle con su brazo en ligera abducción, flexión y rotación interna. Vamos a hacer una flexión hasta totalidad del rango de movimiento y nos indicaría dolor o pinzamiento en la articulación subacromial. Esta sería la prueba de NIR clásica. La siguiente sería el pinzamiento o Hawkins-Kennedy. También sobre la mano pondremos nuestra mano sobre el hombro del paciente o la escápula y vamos a pedirle al paciente que ponga su brazo en abducción, la articulación del codo en ángulo de 90 grados y vamos a hacer que nuestro paciente haga una rotación externa contra resistencia, nosotros haciendo al lado contrario. Vamos a pedirle al paciente que haga una rotación externa. ¿Es esto? Ok, nuestro paciente ofrece resistencia, eso indica que la prueba es negativa también. Entonces la prueba de pinzamiento, esta fue la prueba de pinzamiento o de Hawkins-Kennedy. Aquí estábamos valorando si hay una comprensión del tendón del músculo supraespinoso o una ruptura de algún tendón del manguito rotador. En las siguientes pruebas sería la maniobra de Yokum o aducción cruzada, en la que le vamos a pedir a nuestro paciente que ponga sobre el hombro no afectado su mano. En el hombro afectado, lo que vamos a valorar es que el paciente va a intentar subir el codo por encima del hombro contra resistencia. Esto si la prueba es positiva, indicaría dolor en la región anterior lateral del hombro. En este caso es negativa, el paciente sí ofrece resistencia. Y esta fue la maniobra de Yokum o aducción cruzada también. Esto es lo que estamos valorando, es una lesión del supraespinoso, también la bursitis subacromial en caso de comprensión de la articulación acromioclavicular. En esta siguiente prueba lo que vamos a realizar es la prueba del arco doloroso. Vamos a pedir a nuestro paciente que esté parado, que se ponga en bipedestación y vamos a determinar el arco doloroso desde que iniciamos la abducción de la articulación del hombro hacia un rango desde hasta 180 grados, evaluando si hay algún dolor en ese rango de movimiento. Lo que debemos de tomar aquí en cuenta es que aproximadamente a los 70 grados se toma la articulación escapulotorácica y proporciona la movilidad, y si hay dolor entre estos grados hasta los 110 se dice que es un arco doloroso subacromial. Entonces la lesión estaría entre esta articulación subacromial o que tenga que ver con la articulación glenohumeral, y si es posterior entre los 140 y 180 grados o encontramos dolor en el hombro del paciente, se dice que tiene que ver con el arco doloroso acromial, que tiene que ver con el manguito de los rotadores y tiene que ver con la articulación acromioclavicular. Entonces este paciente puede realizar el rango completo sin ningún problema hasta los 180 grados para que esta prueba sea negativa. En las siguientes últimas dos pruebas vamos a ver la prueba de Jergenson, que vamos a pedirle al paciente que con el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo en supinación, vamos a pedirle al paciente que mire la cámara, el antebrazo codo a 90 grados, el antebrazo en supinación. Vamos a nosotros a tomarlo de la mano fuerte, como en forma de saludo. Vamos a pedir al paciente que intente hacer la supinación, mientras nosotros vamos a hacer una pronación fuerte. Entonces el paciente ofrece una gran resistencia. También nosotros evaluando si hay el dolor en el antebrazo o en la supinación. Entonces aquí evaluaríamos
La prueba de Jergenson también, fijándonos en la corredera bicipital del paciente, que no tenga dolor en la porción larga del bíceps o en la vaina. Y en la última prueba que vamos a realizar es la prueba del surco cajón interior. Vamos a pedirle a nuestro paciente que se siente nuevamente. En esta prueba vamos a evaluar si en el lado del hombro afectado vemos algún surco. Entonces vamos a tomar nuestro paciente del tercio inferior sobre el hombro, sobre el brazo, y vamos a estabilizar la articulación del hombro y vamos a realizar una tracción vertical, cefalocaudal, buscando a ver si hay alguna lesión en la parte lateral del hombro. En caso de ser positiva, bueno, en este caso nuestro paciente no tiene el hombro afectado, y pues esto sirve para diagnosticar alguna prueba de inestabilidad multidireccional en el hombro. Bueno, en las siguientes pruebas lo que vamos a evaluar será el codo. Vamos a realizar la maniobra de Cousin, que esta se utiliza para evaluar epicondilitis, ya sea lateral o codo de tenista que conocemos, o medial o codo de golfista, que también hemos conocido coloquialmente. Esta prueba de Cousin consistirá en que nosotros vamos con nuestro pulgar a presionar sobre el epicóndilo lateral del codo, mientras vamos a pedir a nuestro paciente que cierre el puño fuertemente y realice una extensión para ver la flexión de los músculos del antebrazo, para evaluar la fuerza y si hay dolor en el epicóndilo lateral del codo. En este momento vamos a pedir al paciente que intente hacer una flexión, con nosotros ofreciendo resistencia, y el paciente no refiere que hay dolor, entonces esta prueba es negativa. De cierta forma, al evaluar el epicóndilo, la epitróclea lateral del codo, vamos a pedir a nuestro paciente que supine el brazo, lo ponga en su posición supina. Vamos a también de la misma manera colocar nuestro pulgar sobre la epitróclea medial, y vamos a pedirle que flexione el brazo contra la resistencia. Y listo. Esas fueron las formas de evaluar. En las siguientes maniobras que vamos a realizar, vamos a evaluar la muñeca, vamos a evaluar el túnel carpiano y algunos de los síndromes que la comprensión del nervio mediano tiene. Entonces, para evaluar primero vamos a comenzar con la prevención de la mano. Vamos a pedirle a nuestro paciente que con sus primeros dedos, 2 dedos y el pulgar, vaya a agarrar nuestra mano. Entonces vamos a pedirle que presione con esos 2 dedos fuertemente. Nosotros vamos a evaluar la presión del paciente. En este caso es fuerte, y aquí pues en esta presión es constante, y en los segundo o tercero dedo que estamos evaluando y el pulgar pues es suficiente. Y en caso de que la debilidad en esta presión pues sea considerable, estaríamos observando se observarían artritis, epicondilitis o alguna radiculopatía cervical. También en la abducción del pulgar vamos a decirle al paciente que eleve el pulgar, en la mano extendida eleve el pulgar. Vamos a pedirle que lo eleve, nosotros oponiendo resistencia, para evaluar también los tendones de los abductores largo del pulgar. En este caso están funcionando correctamente y el paciente ofrece buena resistencia. Bueno, siguiendo la exploración y las maniobras para valorar la muñeca, en las siguientes pruebas vamos a realizar algunas maniobras para valorar la tenosinovitis de Kervine. En estas pruebas lo que vamos a evaluar es si hay inflamación en el abductor largo y extensor largo del pulgar, en lo que vamos a realizar la primera prueba, que es la de Finkelstein. Esta primera prueba consiste en que vamos a pedir a nuestro paciente que encierre su pulgar y flexione sus dedos en esta posición, y vamos a pedirle al paciente que haga así la muñeca en una flexión hacia el flexión ulnar, y verificando si hay dolor. O sea, vamos a pedir a nuestro paciente que haga esto hacia abajo, lo más abajo que puedas, fuerte, y ver si hay dolor aquí en algún tendón del abductor largo, extensor corto del pulgar. Se llama la prueba de Finkelstein. Lo que sigue también vamos a pedirle a las pruebas para valorar la comprensión del nervio mediano, en lo que destaca la prueba de Tinel, en la que vamos a pedir a nuestro paciente la mano lo ponga en una posición supina. Vamos a valorar con una herramienta adecuada a presión sobre el paso del nervio mediano, haciendo un golpe leve, y verificamos si hay dolor a la palpación, a la percusión.
Esa es la prueba de Tinel. La que sigue es la prueba de Fallen. Lo que vamos a pedir a nuestro paciente que nos imite, intente poner los dorsos de ambas manos uno sobre la otra y ejerza presión hacia ellos, intentando que haya un ángulo completamente recto, vertical entre ellos, y pedirle que se mantenga así durante 60 segundos. Si antes de los 60 segundos aparece dolor, esta prueba es positiva, la prueba de Fallen. Y si aparece algún o también adormecimiento u hormigueo antes de los 60 segundos, se considera como compresión del nervio mediano. También lo que vamos a valorar es el signo del círculo. Lo que vamos a pedir al paciente con el primero y segundo dedo de las manos intenta hacer un círculo, así, perfecto. En caso de que haya alguna lesión en los extensores o flexores de los primeros dedos, pues el paciente no podría realizar el círculo correctamente. En este caso sí puede realizar un círculo perfecto. Es la prueba o el signo del círculo. Y pues terminando con la valoración, vamos a terminar valorando los dedos, la flexión, la extensión de cada dedo de la mano, y también vamos a pedirle que flexione el pulgar en todos los ángulos de movimiento, que lo abduzca, que lo extienda, que lo flexione, que lo extienda. Valoramos los dedos y de las manos de esta manera. Continuando con la exploración física del sistema osteoarticular, vamos a comenzar con las maniobras para evaluar la cadera. En estas maniobras vamos a empezar con la maniobra de apertura y la de cierre, en la que va a consistir en la que vamos a agarrar de las espinas ilíacas anterosuperiores de la pelvis. Vamos a realizar una apertura de la articulación coxofemoral. Entonces vamos a realizar la apertura y verificar si hay dolor. En la maniobra del cierre es exactamente lo contrario, en lo que vamos a colocar nuestras manos sobre las espinas ilíacas anterosuperiores y vamos a realizar una maniobra de cierre de la articulación. En lo que sigue, en cuanto a las maniobras, vamos a realizar la maniobra de Favere y la de Laguerre. En la maniobra de Favere lo que vamos a estar realizando es una flexión de cadera, abducción y rotación externa. Entonces vamos a pedir al paciente en hacer estos movimientos que ponga su pie sobre la otra rodilla, la rodilla contralateral. En este caso vamos a estabilizar y a ejercer presión contralateral en la cadera de nuestro paciente y hacer presión sobre la rodilla a evaluar y verificar ese dolor. Es la maniobra de Favere. En la maniobra de Laguerre lo que vamos a realizar es flexión y una abducción de la articulación a evaluar, y vamos a hacer una presión forzada. Esto también evaluando si hay algún compromiso en la articulación de la cadera, y la prueba es positiva si hay dolor articular. Bueno, procediendo en las maniobras, vamos a evaluar o a realizar ciertas maniobras para explorar la articulación de la rodilla. Para comenzar y para valorar cierto derrame articular, vamos a empezar con el signo del abultamiento o de la oleada, en el que va a consistir con la rodilla extendida. Vamos a poner nuestra mano sobre la bolsa acromial de la rodilla, bolsa suprarrotuliana, desplazando el líquido distalmente, y vamos a golpear la cara interna de la rodilla aplicando una presión para forzar al líquido de la cara interna pasarse hacia la cara externa de la rodilla, y que se desplaza. Al percutir la rodilla en la cara externa con la mano derecha, debe de observarse, en caso de una oleada, como en forma de oleada, como el líquido de la parte de la bolsa suprarrotuliana de cara interna se desplaza hacia la derecha abruptamente. En este caso es negativo, el líquido se transmite de manera uniforme. Y también tenemos otro tipo de signo o prueba, en el que es el signo en tímpano de hielo, en que vamos a comprimir con ambos dedos índices, vamos a comprimir la rótula hacia la articulación femorotibial y sentir si hay algún rebote, como si la rótula estuviera flotando. Y este signo es positivo en caso de algún derrame articular. Es el signo del tímpano de hielo. Para terminar con la valoración de la rodilla, en artrosis femoropatelar o condromalacia patelar, vamos a hacer el signo de cepillo rotuliano, en el que el paciente en la posición supina sobre la camilla y con las piernas van a estar relajadas. El examinador, nosotros vamos a mover la rótula en sentido lateral y en sentido cráneo-caudal. Si hay lesión o artrosis femoropatelar, notaremos una sensación o rozamiento o crepitación contra el hueso y vamos a encontrar dolor en la rótula. También tenemos otras maniobras para valorar los ligamentos de la rodilla. En caso de lesiones ligamentarias de la rodilla, también vamos a investigar el mecanismo de la lesión. Vamos a realizar amplios movimientos de rango funcional con daño en los ligamentos
ya sea anteriores o posteriores de la rodilla. Tenemos otras pruebas como la prueba de cajón anterior y posterior, en la que vamos a pedir al paciente que ponga, flexione la articulación de la rodilla, flexione así, que la deje, y vamos a nosotros a tomar la tibia, vamos a tomar y con nuestros dedos pulgares vamos a ponerlo sobre la parte del ligamento lateral y medial, la parte del ligamento rotuliano, y vamos a ejercer una fuerza hacia nosotros, anterior y posterior. De esta manera estaremos valorando se tira la tibia hacia adelante y estaríamos valorando el desplazamiento de la tibia y los ligamentos tanto anteriores como posteriores en esta prueba. También están otras pruebas que procederemos a realizar más adelante, que son la prueba de Lachman, la prueba en pivote y la prueba de estrés en varo y en valgo. Bueno, continuando con las pruebas, con la primera prueba, la de Lachman, vamos a evaluar el paciente en decúbito dorsal con la rodilla en flexión a 30 grados y una rotación neutra. Vamos a poner una de nuestras manos sobre la tibia y la otra sobre el fémur. Vamos a colocarlo y a ejercer una tracción anterior de la tibia, así evaluando firmemente ambos compartimentos de la rodilla, y pues siempre reconocer si es mayor, esta prueba es de mayor sensibilidad y especificidad para detección de la ruptura del ligamento cruzado anterior, incluso mejor que la prueba del cajón anterior. Con la siguiente prueba, la prueba de pivote o pivot shift, en este vamos a tener el paciente en decúbito igual dorsal con la rodilla explorada en flexión y una ligera rotación interna. En esta posición vamos a comenzar con una flexo, extensión y valgo, presentando positividad en la prueba al evidenciarse una subluxación anterior de la tibia en esta prueba de pivote. Las siguientes que tenemos son las pruebas de estrés en varo y en valgo, en la que vamos a evaluar si hay una lesión en el compartimento, ya sea lateral de la rodilla o externo o lateral interno de estos ligamentos peroneos laterales o del tracto iliotibial o la cápsula. Estos se van a colocar en una flexión de 30 grados y una extensión de 0. Vamos a colocar la mano medial a la rodilla y otra mano sobre el fémur. Vamos a realizar sobre el tobillo. Vamos a realizar la prueba de estrés en varo, que va a ser retirar de la línea media de la rodilla, y la de estrés en valgo va a ser contrario. Vamos a realizar la prueba hacia la línea media. Bien, en las últimas pruebas vamos a evaluar la prueba del marcado o de dial. Esta prueba se va a realizar con el paciente en decúbito supino, con la rodilla a una ligera flexión a 30 grados, que como aquí tenemos, y el muslo vamos a estabilizarlo con nuestros primeros dos dedos. Vamos a pedir al paciente que mantenga la flexión y vamos a aplicar una fuerza de rotación en el pie de 10 a 15 grados, una rotación externa y una rotación interna a través del tobillo. Un aumento de 10 a 15 grados de esta rotación indica una lesión posterolateral de la rodilla, y si aumenta la rotación externa a más de 90 grados es indicativo de una lesión combinada del ligamento cruzado anterior o posterior con la esquina posterolateral. En las siguientes pruebas vamos a realizar la prueba de McMurray, que va a consistir también en realizar una flexión completa de la pierna o de la rodilla hasta que el talón toque la región glútea del paciente, y vamos a colocar nuestras manos hasta que el talón toque el glúteo. Vamos a colocar los dedos pulgar e índice en cada lado de la rodilla y en el espacio articular, justo aquí, y vamos a tomar el talón y vamos a hacer una extensión hasta los 90 grados y verificar si hay dolor. Se va a extender gradualmente manteniendo una rotación interna, evaluando si hay lesión del menisco externo o lateral de la rodilla. En las últimas pruebas, después de la McMurray, vamos a evaluar también los meniscos internos, el interno como el externo, que es la prueba también que tenemos de Steinman o Steinman 1 o Steinman 2, que en la primera consiste en una rotación medial del talón y externa de la pierna, que provoca dolor a la extensión y también ocasiona dolor en la línea articular interna y externa, según sea el menisco. Y en la Steinman 2 también vamos a realizar la misma maniobra, solamente que vamos a ejercer presión sobre la línea interarticular.
realizando también una rotación interna, externa, verificando si hay dolor en alguno de los, indicando lesión de los meniscos, ya sea interno o externo respectivamente. En la última prueba, que es la de Apley, vamos a pedirle a nuestro paciente que se voltee, se ponga en una posición prona. Vamos a levantar una pierna valorar, que esté en un ángulo de 90 grados. Vamos a nosotros a tomar nuestra mano sobre el talón del paciente y vamos a ejercer una presión hacia abajo mientras rotamos, provocando un dolor o un chasquido. Se considera positiva y pues ocasionaría dolor en la interlínea articular interna y externa según sea el menisco lesionado. Si al rotar externamente hay un chasquido o dolor, significa alguna lesión dentro del menisco interno, y si es contralateral también indicaría una lesión en el menisco externo. Gracias.